Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí en una clase más de del curso de movilidad urbana sustentable, temas selectos APO 1. Y pues bueno, seguimos aquí pues en el desarrollo de los temas. De hecho, este es uno de los temas más largos del curso porque es un tema que ha cobrado mucha vigencia últimamente por el tema del transporte seguro, el tema de el transporte, eh, digamos, para evitar contagios y todo esto que estamos viendo con lo de la pandemia. Pues bueno, ahora está muy en boga, por decirlo así. Se está retomando mucho el tema de transporte en bicicleta. Entonces, habíamos visto que ya habíamos platicado en clases pasadas, días pasados, sobre que la estrategia de movilidad en bicicleta, bueno, pues consiste de varias etapas, ¿no? Desde la etapa de visión política, toda la etapa de una planeación de redes y rutas, planeación, por ejemplo, en materia de infraestructura, ¿no? Eh, También tiene que ver ahora con el tema modalidad o intermodalidad, donde parte de la infraestructura pues es esto que vamos a ver hoy, que son todos los estacionamientos de bicicletas, cicloestacionamientos o biciestacionamientos, como quiera llamarse. Y bueno, pues vamos a avanzar. Em, Debemos de recordar que en nuestra visión de lo que es la movilidad sustentable, el transporte no motorizado es uno de los, digamos así, más importantes. No es el principal, ni quiero tampoco mencionar que la movilidad en bicicleta sea el único ingrediente de la movilidad sustentable. No, es una parte, ¿no? Es una parte en donde eh, tenemos que enlazar diferentes ingredientes, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo generar digamos, o amalgamar, digamos, toda una estrategia de movilidad en bicicleta eh, en pocas sesiones. Por eso hemos desarrollado este tema me parece que llevan cerca de 4 o 5 sesiones. Todavía falta una o dos tal vez para poder terminar. Bien, este tema que vamos a ver hoy se llama todo lo que tiene que ver con el estacionamiento de bicicletas o cicloestacionamientos. Em, Todavía hay que diferenciar lo que es digamos, un estacionamiento de bicicletas o bici estacionamiento de lo que decíamos anteriormente, lo que es una, eh, una estación de bicicletas. Una estación de bicicletas es parte también de la infraestructura ciclista, pero de un sistema de bicicleta pública, ¿sí? Eh, Voy a platicar después de lo que es un sistema de bicicleta pública y lo que es ahora un estacionamiento de bicicletas, pues es digamos, un lugar en específico, puede ser de corta estadía o una estadía más larga, ¿sí? Donde nosotros podemos dejar nuestra bicicleta aparcada, ¿no? Estacionada. Nuestra bicicleta particular. En el caso de una estación de bicicletas, o una cicloestación también se le conoce, por ejemplo, los sistemas de bicicleta pública, estamos hablando de sistemas de bicicletas compartidas públicas, ¿no? Entonces ahí radicaría la diferencia. Bueno, vamos a avanzar. En materia de accesibilidad, en materia de movilidad propiamente hablando, en donde, en donde se inserta lo que es digamos, este tipo de infraestructura, porque todas las estaciones de bicicleta se consideran como parte de la infraestructura
para las bicicletas y infraestructura ciclista. Bueno, eh, recuerden ustedes que cuando iniciábamos a platicar sobre todo este tipo de estrategias, em, decíamos que quiénes eran aquellos a quienes se dirigían este tipo de estrategias, quiénes eran aquellos a quienes el, digamos las bicicletas, la movilidad no motorizada, a quién se debería de dirigir este tipo de oferta de movilidad. Bueno, punto número uno, decíamos de que era aquellas personas que realizaran viajes cortos en las ciudades, ¿sí? Esos viajes cortos podían ser menos de 3 kilómetros o menos de 5 kilómetros, que eran susceptibles de ser realizados en viaje, perdón, en bicicleta, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, es que a veces en las ciudades, más ya en las metrópolis, sí, que estamos viviendo en las zonas metropolitanas, de las que hay en México 174, ¿no? Zonas metropolitanas. Ustedes dirán, bueno, pues es que hoy día ya se piensa en viajes más largos de 3 o de 5 kilómetros. Entonces a veces uno suele pensar de que ya viajes de más de eso, de ese kilometraje, de esa distancia, ya la bicicleta debe de estar descartada. No es así. Lo que pasa es de que nosotros debemos de considerar a la bicicleta como parte de esa movilidad, como parte de ese trayecto que a lo mejor puede ser que sea un trayecto de 8 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Para ir de la escuela de la casa a la escuela o al trabajo, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que nosotros vamos a asegurar que los 8 kilómetros se tengan que recorrer necesariamente en bicicleta, ¿no? No, no necesariamente, sino más bien que la bicicleta sea una parte del trayecto. Es decir, puede ser que a lo mejor una persona llega caminando o llega en taxi o llega en transporte público, ¿sí? O puede llegar inclusive en la bicicleta, hace una parte del viaje en ese modo de transporte, transborda y puede subirse, por ejemplo, a un tren interurbano, puede subirse a un tren ligero, puede subirse a un BRT y luego de ahí trasladarse a otros 5 kilómetros y a lo mejor al llegar a su destino vuelve a tomar la bicicleta o puede caminar, ¿no? Entonces, no necesariamente ese trayecto que podría realizarse en diferentes modos de transporte pero motorizados, el objetivo de hacer la movilidad más sustentable o lo que se busca es que no necesariamente el trayecto completo se ha realizado en un viaje en un modo motorizado, sino que puede ser uno o dos secciones, ¿no? De ese trayecto pueda realizarse en bicicleta, por ejemplo, o caminando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un viaje que sea, no sé, de la periferia de las ciudades o en la zona periférica, ¿no? La zona suburbana hacia un centro urbano, ¿no? A lo mejor esa persona puede llegar en bicicleta, ¿no? O puede llegar caminando, pensemos que llegue en bicicleta, llega a una zona de transbordo hacia por ejemplo, puede ser un BRT, ahí deja su bicicleta en un aparcamiento, en un estacionamiento de bicicletas, pero de larga estadía, ¿sí? Puede ser una estación masiva de bicicletas, aborda su BRT, viaja 4 kilómetros o 5 kilómetros, baja del BRT y en el BRT donde él baja, perdón, en vez de tomar un taxi o de tomar otro transporte motorizado, ¿no? Tal vez camina 200 metros y se encuentra un sistema de bicicleta pública o 150 metros.
Y a lo mejor el último kilómetro o los últimos 2 kilómetros puede ser que los realice en un sistema de bicicleta pública. De regreso a su casa puede tomar igual su sistema de bicicleta pública, se sube al BRT, baja al BRT, agarra su bicicleta particular y se regresa a su casa. Entonces, ese tipo de movimientos que acabo de describir generan algo que llamamos intermodalidad, ¿sí? Y que y ahí es donde funciona, eh, digamos, un trayecto que pudiera ser de 10 kilómetros, 12 kilómetros, probablemente es realizado solamente en 5 o en 7 kilómetros en modo motorizado y a lo mejor el resto se hace en bicicleta o caminando. Entonces ahí la movilidad se hace sustentable, ¿no? Entonces ahí es la importancia que vamos nosotros donde va a radicar, dónde vamos a ubicar nuestros estacionamientos de bicicletas. Si ustedes ven esta imagen que dice accesibilidad al transporte público, ven que está justamente dividido en tres, lo que pudiera ser un trayecto, ¿no? En la parte de abajo, una persona que utilice completamente el carro particular, bueno, el trayecto de 10 kilómetros o 12 kilómetros lo va a realizar completamente en carro. Pero también tenemos otras opciones, ¿no? Vehículo particular, puede ser un taxi, caminando o en bicicleta. Si ese inicio de viaje se realiza en bicicleta, ¿no? Se requiere un aparcamiento, un estacionamiento de bicicletas, un ciclo estacionamiento, donde seguro, donde deje su bicicleta 10 horas o 8 horas, ¿no? Baje caminando, llegue a un transporte masivo, ¿no? Un transporte masivo, realice otra parte del trayecto en ese transporte masivo, ¿sí? Se baje y de este tenga otras opciones de moverse, ¿no? Puede ser otro autobús, camine o sistema otra bicicleta, puede ser inclusive otra bicicleta particular o puede ser un sistema de bicicleta pública. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Porque nos da justamente lo que llamamos intermodalidad en la movilidad, ¿no? Intermodalidad. Bueno, vamos avanzando. Eh, ¿qué debe de existir para que nosotros pongamos un estacionamiento? Vamos a ver diferentes tipos de estacionamientos, ¿no? En materia de estacionamientos de la bicicleta, bueno, puede ser que tengan que estén o no vigilados. Lo mejor siempre es que haya vigilancia, aunque no siempre se logra. Puede ser libres o puede ser de algún que paguemos algún tipo de costo mínimo. Idealmente debería estar cubierto, pero muchas veces no es posible. Y algo muy importante es que sea de corta o de larga estadía, o de larga estancia. Em, ¿Cuándo es de corta y cuándo es de larga estadía? Bueno, hay estacionamientos de bicicletas, por ejemplo, que nosotros podemos ver en la calle, ¿no? Generalmente los que están en la calle, estamos hablando de estacionamientos de corta estadía porque pues normalmente están no bajo techo, normalmente son libres de costo y pues prácticamente nunca tienen vigilancia, ¿no? Entonces, este tipo de estacionamientos, tú llegas con tu bicicleta, tu cadena, le pones tu candado y pues te vas, ¿no? Sin embargo, existen otros tipos de estacionamientos en donde se llaman de larga estadía porque, bueno, ya pueden ser que estén en zonas de transbordos, donde hay transbordos, donde hay intercambio modal, ¿no? Donde a lo mejor, decíamos hace rato, hacemos el famoso bike and ride, ¿no? Bike and ride es así como decir, bueno, vengo en bicicleta, me bajo y me voy en un transporte masivo, en un transporte público, ¿no? Entonces, cuando hago bike and ride, eh, yo tengo que tener un lugar donde mi bicicleta va a estar 8 o 10 horas, ¿no?
Entonces yo requiero otro tipo de características, ¿no? A lo mejor que no tenga, que no esté a la intemperie, probablemente que esté vigilado, ¿no? Que esté a resguardo, que cuando yo llegue 10 horas después, pues bueno, tenga mi bicicleta lista, ¿no? Entonces, a manera genérica, digamos, esos son los, digamos, en eso se dividen los tipos de estacionamiento, ¿no? Eh, ok, bueno, esta es prácticamente la misma diapositiva. En materia de mobiliario, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que se oferta normalmente? Bueno, normalmente cuando nosotros vamos a colocar en las ciudades donde no hay mobiliario exprofeso, la gente la coloca en postes, postes de alumbrado, postes de teléfonos o de luz y bueno, de Comisión Federal de Electricidad, o en algunos macetones, o la gente, bueno, en semáforos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se requiere? Lo ideal es planificar una estrategia de ubicación de estacionamientos con mobiliarios. ¿Qué debe de ser? ¿Cómo debe de ser ese mobiliario? Bueno, normalmente lo que se pide es de que el cuadro, bueno, digamos, si está dividida la bicicleta, se divide en el cuadro, que es todo el armazón, y bueno, y sus ruedas. Tiene otros elementos, obviamente, pero lo idóneo con lo que se sugiere en los manuales, que te dé mayor seguridad para que tú dejes tu bicicleta, es que con tu cadena o con tu candado puedas asegurar tanto el cuadro como por lo menos una de las dos ruedas. ¿Sí? Eso no quiere decir que te garantice que esté contra robos, pero te da mayor seguridad, ¿no? Eh, Otra cosa que hay un error común es que hay algunos tipos de estacionamientos de bicicleta que están adaptados solamente como para que tú ancles tu rueda delantera. Lo que pasa es de que muchas veces ese tipo de estacionamientos no es lo mejor porque primero la bicicleta no se puede sostener del todo bien, ¿sí? O que pueda ser robada, ¿no? Este tipo de estacionamiento se da mucho a veces en centros comerciales, ¿no? Hay unos estacionamientos que se llaman tipo tostador, ¿no? Donde nada más cabe la rueda. Entonces, ese tipo de estacionamientos no es recomendable, no es correcto, ¿no? Lo correcto, decíamos, es tener un diseño que te permita encadenar tanto el cuadro como al menos una de las ruedas, ¿no? Ahora, otra es que sea de fácil acceso para una maniobra, ¿no? Es decir, que el mueble que se coloque pueda permitir que la gente llegue, desmonte su bicicleta y con facilidad pueda recargar su bicicleta y encadenar. Porque otra de las desventajas que tiene por ejemplo, es ese tipo tostador que decíamos. Más adelante hay una imagen, les voy a enseñar. Otra de las características de ese tipo tostador es de que no permite, como que no tiene una estabilidad, ¿no? No tiene estabilidad. Entonces, cuando tú llegas, dejas tu bicicleta, como que tienes que hacer el esfuerzo para detenerla y después para encadenar. Entonces, no hay una facilidad, ¿no? Eh, en la locación también como a manera de recomendación, las locaciones para ubicar este tipo de estacionamientos es en aquellos lugares donde haya una buena iluminación por el tema de seguridad, tanto como para el robo como para un asalto, ¿no? Bueno, vamos a ver algún tipo de mobiliario, algunos tipos de mobiliarios. Ahora, este tipo de mobiliarios como las U invertida, de hecho, este tipo que están viendo acá arriba, no quiere decir que sea el único y tal vez no el mejor.
habrá quien diga que, por ejemplo, el de aro o el otro se le facilita. Pero se ha demostrado que los U invertida son muy versátiles, son fáciles de instalar, ¿sí? Y además son muy seguros y fáciles de usar, ¿no? Entonces, esos son de los estacionamientos, bici estacionamientos que se utilizan mucho, los U invertida, ¿no? Tenemos el tipo A, que es muy parecido. ¿Por qué? Porque nos permite anclar, de alguna manera, utilizar la cadena con facilidad y anclar a la bicicleta. Y el poste con aro también es versátil, ¿no? Vean algunos ejemplos. Aquí, aquí vemos una U invertida y cómo podemos anclarla, ¿no? Anclar tanto el cuadro como la, este, tanto la llanta, ¿no? Hay otros tipos de mobiliarios, por ejemplo, estos que son horizontales, ¿no? Eh, también se pueden ocupar, pero a mí en lo particular me gusta más la U invertida, ¿no? Vean, por ejemplo, algunos otros diseños en lugares donde, bueno, pues hay alto aforo de bicicletas, ¿no? Ese es otro que se llama horizontal en dos niveles, donde hay, donde llega a haber un alto flujo y aforo ya de bicicletas. Muchas veces se ocupan ya este tipo de estacionamientos en dos niveles, ¿no? Vean aquí un ejemplo. Aspiramos algún día a llegar así, ¿no? A tener tal demanda en nuestras ciudades. Este tipo de mobiliarios se han popularizado muchos, por ejemplo, en industrias, ¿no? Hay muchas industrias que tienen este tipo de estacionamientos colgantes, ¿no? Generalmente estos son en lugares cerrados donde hay vigilancia porque casi no se puede anclar, ¿no? Nada más se cuelga la bicicleta. Vean, este es el tipo de bicicletas, perdón, de muebles que no son tan recomendables. Como decíamos, porque su diseño no permite una correcta maniobra para el anclaje, no permite un correcto estabilidad de la bicicleta y dificulta la forma en que se pueda anclar, ¿no? Esos que están aquí no son recomendables. Ahora, el lugar o la locación de emplazamiento. ¿Dónde es recomendable? ¿Dónde es recomendable o dónde sería recomendable la colocación de un ciclo estacionamiento? Bueno, eh, habíamos mencionado anteriormente que lo mejor para la infraestructura ciclista es que sea que tú diferencies, ¿sí? El, digamos, la zona de rodamiento de las áreas peatonales. Decíamos que la bicicleta es un vehículo y como tal debe de ser tratado. Vean, por ejemplo, en esta imagen, tenemos un vehículo, un carro, que está estacionado, obviamente, en la calle, ¿no? No en la banqueta. Tiene inclusive delimitado su cajón, ¿no? Ahí, aquí está su cajón, aquí está el cajón del vehículo que está atrás, está el cordón, y está delimitado aquí el paso peatonal, y de este lado está la calle. Bueno, ok. Debo decir algo, lo más recomendable es que las bicicletas casi siempre se busque un lugar donde no interfiera, no obstaculice, ¿sí? el paso peatonal, ¿no? Ahora, decíamos, cuando hablábamos de ciclovías,
que lo mejor no era colocar ciclovías arriba de la banqueta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre hay que delimitar y que el vehículo, que es la bicicleta, debe de ir en la calle. Bueno, ustedes dirán, ¿es correcto? O se preguntarán, ¿es correcto eh, estacionar o poner estacionamientos de bicicleta en la calle, no en banqueta? ¿Qué es lo mejor? Bueno, si es posible estacionar las bicicletas en la calle. En algunos casos, también donde haya espacio, ¿sí? Pero nunca robarle al peatón el espacio. Eso es fundamental. En algunos casos donde haya espacio, donde las características urbanísticas permitan la locación de estacionamientos para bicicleta sobre la banqueta, ¿sí? Lo podremos hacer. En esta imagen que estamos viendo, observen, aquí hay un estacionamiento para bicicletas, ¿sí? Sobre la banqueta. Pero ojo, tiene ciertas características, la ubicación tiene ciertas características. Vamos a ver. De entrada, hay que respetar 1.20, ¿sí? 1.20 de la ubicación del estacionamiento hacia la guarnición de la banqueta. ¿Por qué? Porque si no estaríamos obstaculizando o estorbando, ¿sí? Para el abatimiento de una puerta, para abrir una puerta de carro, por ejemplo, ¿no? Otra, si se dan ustedes cuenta, de este lado, de este lado, es la franja peatonal de banqueta. ¿Y dónde está ubicada, eh, dónde está ubicado el mobiliario de estacionamiento de banqueta? Bueno, pues está ubicado en la franja de mobiliario. Entonces, en la franja de mobiliario sí se vale colocar estacionamientos para bicicleta. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean aquí. Esta es una U invertida, ¿sí? Está colocada a cierta distancia de la guarnición. Está ubicada en una franja donde hay, aquí se ve un semáforo, acá se ve otro. Seguramente toda esta zona es la zona de mobiliario y la zona peatonal está acá, ya no se alcanza a ver, ¿no? Ahora, este ejemplo que estamos viendo es lo que se llama un corral ciclista. ¿Y qué es un corral ciclista? Bueno, un corral ciclista es lo que ustedes puedan ver aquí en la banqueta, ¿sí? Aquí en la banqueta. Perdón, sí, aquí sobre la banqueta tenemos, aquí al lado tenemos una línea de estacionamientos, ¿sí? Pero de estacionamiento de carro normalmente, ¿no? Pues nosotros podemos sacrificar uno o dos cajones, ¿sí? De estacionamiento para carros y lo podemos delimitar con pintura, con mobiliario o haciéndole un pequeño corral, por eso decíamos corral ciclista, ¿sí? Para la ubicación de estacionamientos de mobiliario para el estacionamiento de bicicletas. Hay gente que, y perdón por la frase que voy a decir, pero hay gente que se desgarra las vestiduras de las autoridades municipales, no digo el municipio, sino en general, ¿no? En general, porque dicen, ¿cómo es posible que, que quitemos un cajón de estacionamiento para carro y pongamos mobiliario en la calle, ¿no? Pero a ver, ahí tenemos que hacer una reflexión. Normalmente, en la ciudad, un carro, un cajón para carro, ese vehículo traslada, en el mejor de los casos, a dos personas. Y normalmente una persona. Y aquí en 6 metros, que en 6 metros, caben cerca de 3 o 4, o un poco más inclusive, caben unos 6 tal vez estacionamientos o mobiliario para bicicleta, ¿no?
pero con toda tranquilidad. Cada U invertida, por ejemplo, si fueran en el diseño de U invertida, le caben dos bicicletas. Entonces, si hubiera 6 U's invertidas en el espacio de 6 metros, ese es un espacio suficiente para albergar a 12 bicicletas. O sea, le estamos dando la posibilidad a 12 personas de estacionar en la calle su bicicleta, ¿no? Fíjense que aquí voy a hacer un comentario, eh, adelantándome un poco al tema de sistemas de bicicleta pública, pero creo que es muy pertinente. Cuando estábamos aquí en Toluca, estábamos en el proceso de poder eh, implementar el sistema de bicicleta pública, bueno, fuimos a hablar con Marta Delgado. Marta Delgado fue la secretaria de Medio Ambiente en la época en la época de Marcelo Ebrard, siendo Marcelo Ebrard el, ya no regente, sino el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ellos implementaron en su momento el sistema Ecobici. Y Marta Delgado nos decía nos decía algo muy interesante que aprendimos y quiero pasarles esta experiencia, ¿no? Marta Delgado decía que ellos cometieron el error, digo, hablando en el sistema de bicicleta pública, digo, aquí estamos hablando de estacionamientos de bicicleta. Es parecido, no es lo mismo, pero es parecido. ¿Dónde ubicar las estaciones de bicicleta? Ellos tenían esa duda, ¿no? Entonces, justamente tuvieron ese error de novatez, por decirlo así, porque nos dijo Marta Delgado, bueno, es que nosotros cometimos el error de que las primeras estaciones de bicicleta, ¿sí? Las pusimos sobre banquetas, sobre plazas, sobre camellones, respetando, exactamente, la palabra tal vez es eso, respetando en demasía el espacio de los carros, ¿no? Y le decíamos, bueno, las pusimos donde había espacio, ¿no? Porque pensábamos que era más seguro, ¿no? Entonces cuando la gente decía, bueno, voy a dejar aquí mi bicicleta alquilada, este, decían, bueno, daba la impresión de que a la sociedad se le daba el mensaje de que la bicicleta era para andar sobre banquetas, sobre camellones, sobre plazas, y que no era un modo de transporte. Entonces, eh, justamente lo que se quiere es lo contrario, dar la idea de que una bicicleta es un modo de transporte y como tal debe de ir en la calle. Entonces nos dijo Marta Delgado que esa lección aprendieron en Ecobici. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Las siguientes estaciones, cuando empezó a crecer el sistema, buscaron ubicarlas en la calle. Y una de las alternativas muy viables era algo parecido a lo que estamos viendo en este momento. Lo que están ustedes viendo aquí es quitar de zonas de estacionamiento, que hay muchas en las ciudades, hay pero cantidad de estacionamiento en vía pública en las ciudades, ¿no? Una alternativa muy viable era quitar uno o dos cajones. Normalmente los cajones andan entre 5 y 6 metros. Si tú quitas dos cajones de estacionamiento no pasa absolutamente nada. Pero puedes dar y puedes otorgar el espacio para poder, en el caso del sistema de bicicleta pública, pues poner una estación de bicicleta. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando en este momento, de locaciones para ciclo estacionamientos, pues lo puedes hacer sin problema, ¿no? Y matamos, a mí me gusta mucho esta idea porque matamos varios pájaros de un tiro, ¿no? Punto número uno, vas reduciendo el espacio al automóvil, ¿no? Quitas uno o dos cajones, delimitas con pintura, con algunos volardos, ¿sí? Para que los vehículos automotores no se adueñen del espacio.
generas el famoso corral ciclista, ¿no? Y además das la idea y das la impresión, ¿sí? Das el mensaje a la sociedad de que la bicicleta es un vehículo, por lo tanto va en la calle y por lo tanto tiene derecho a un espacio en la calle, como un carro, ¿no? Que además debe de tener mayor jerarquía que el carro, atendiendo a la ley, perdón, a la pirámide invertida de la movilidad. Y además respetas el espacio peatonal. Entonces, por donde le veamos, esta opción de localizar o ubicar los estacionamientos de bicicleta en zonas donde anteriormente eran destinadas para los vehículos, esas son buenas ideas, ¿no? Y es algo que nos lo refrendó Marta Delgado cuando platicábamos con ella allá en la Ciudad de México, eh, su experiencia en materia de ecobici. Vean este ejemplo es sensacional. Vean aquí esta calle en la Ciudad de México, cómo están, vean ustedes, hay una línea en cordón de estacionamiento, ¿sí? Como se dan cuenta, en banqueta no hay espacio, no hay espacio. Hay un área muy apretada de mobiliario donde hay jardineras, hay arreates, hay árboles y se ve que el área peatonal pues es un poco complicada, ¿no? Yo creo que apenas espacio para que pasen dos personas o tres muy apretadas. Entonces, la opción, y bueno, y además, esta es un área comercial, ¿ya vieron? Hay tacos, hay, se ve aquí hay otros comercios, etcétera. Este tipo de opciones, el eliminar un cajón, ¿ya vieron? Un cajón, o cajón y medio puede ser, ¿no? Y se colocan de manera delimitada, con volardos perfectamente delimitados, ¿no? Se colocan este tipo de estacionamientos U invertido. Son opciones muy buenas, muy, muy buenas, ¿no? También se puede colocar, obviamente, en calles peatonales, ¿no? Normalmente debe de localizarse en zonas eh, junto a jardineras, en espacios donde, acuérdense que en calles peatonales, en plazas, no quiero decir que no se deba de colocar. Lo mejor siempre será tratar a la bicicleta como un vehículo. Pero, obviamente, hay zonas muy grandes, peatonales, hay plazas, donde también siempre es conveniente, ¿no? Es conveniente. ¿Por qué? Porque te acerca a las zonas de convivencia, restaurantes, a placitas comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, donde, la ubicación siempre será un poco discutida, pero tratemos de hacerlo lo más, eh, digamos, respetando esa jerarquía de movilidad, ¿no? Sin quitar el espacio al peatón. Si podemos localizar los mobiliarios para cicloestacionamientos, para bicicletas, en áreas peatonales sí se puede hacer, pero en zonas donde no nos obstaculice el peatón. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos todas estas zonas peatonales libres y aquí a lo mejor tenemos junto a esta jardinera donde no obstaculice el peatón, ahí lo podemos colocar, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí, en esta zona, que es una zona peatonal, ¿dónde está ubicada? Bueno, está ubicada en una franja de fachada, donde también hay mobiliario. Vean aquí la franja de fachada, aquí tenemos, no sé, aquí a lo mejor algunas mesas, este puede ser un pequeño restaurante o café. Tenemos aquí espacio para colocarla sin obstaculizar la franja peatonal. Otro espacio maravilloso donde también se puede llegar a colocar es en estas zonas de crecimiento de la banqueta. ¿Se acuerdan que decíamos
que se llaman orejas, ¿no? Obviamente, respetando el área peatonal, aquí se puede llegar a colocar en ocasiones algún mobiliario. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Ok, ahora, los estacionamientos de larga estadía, estos que acabamos de ver en calle, normalmente se clasifican que son de corta estadía, porque bueno, a lo mejor voy a llegar a una plaza comercial, a una calle, donde voy a comprar algo, o voy a ir a desayunar, voy a comer una hora. Entonces me estaciono, anclo mi bicicleta, voy, como tranquilamente y después me regreso en mi bicicleta. Pero ¿qué pasa en edificaciones? En edificaciones, por ejemplo, puede ser una oficina, edificios de oficina, ¿no? Aquí estamos hablando de además larga estadía. Aquí, bueno, vamos a ver cómo se pueden hacer algunas de ellas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando cómo se deberían de ubicar eh, las distancias, ¿no? Entre ellas 80 centímetros, ¿no? Que esto es algo que no tiene, por ejemplo, y no se exige en los planes de desarrollo. Es una innovación, por ejemplo, en materia de planeación, una innovación. El hecho de que nosotros podamos pedir como requisito en la tabla de estacionamientos que por X metros cuadrados de oficinas, pues también se pongan, así como se pongan cajones de estacionamiento, se pueden poner cajones bueno, perdón, ciclo de estacionamientos, ¿no? Eso sería una muy buena idea. Vean, por ejemplo, ¿no? Este que está en el área, en la franja de mobiliario. Ahora, caso, por ejemplo, las U's invertidas, que decíamos que son muy buena opción, porque se deben de ser ancladas y ahogadas en el concreto. En menor medida hay que evitar, bueno, hay que evitar en lo mayor, también lo posible, que sean atornilladas porque por lógica consecuencia se pueden robar. Este tipo de materiales debe de ser también a prueba en la medida posible, de que puedan ser vandalizadas, ¿no? Y pues bueno, de manera general, muy a grosso modo, estos serían algunos de los criterios para la ubicación de estacionamientos de bicicletas. Vamos a seguir platicando. En estos días subo el otro video para ir ya redondeando toda esta temática, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estamos tocando muy... eh, y eso más o menos, no tan a detalle, pero el tema de bicicletas sí es más un poco más detallado que cualquier otro tema. Eh, Todavía falta un poco de ver para redondear esta temática de estrategia ciclista. Y pues bueno, seguimos avanzando. Eh, por lo pronto, chicos, ahí la dejamos. Y nos vemos próximamente. Saludos.